Gracias, señor presidente. Tenemos para esta sesión los siguientes documentos para la cuenta, que no la encuentro. Ahí está. Acá está. Cuenta, señora diputada, enseguida le damos la palabra. Tenemos presente oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presenta urgencia suma para el despacho que regula la protección y tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. También tenemos oficio de la corporación, mediante el cual se comunica que se accedió la sala a la solicitud de la Comisión de Gobierno Interior en orden a remitir el proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental para eximir de la multa establecida con motivo del plebiscito de salida a las personas que indican, correspondiente al boletín 15.085 y 07. Se han recibido mociones, la que modifica el Código Penal para agravar la pena aplicable a delitos cometidos contra miembros del Cuerpo de Bomberos, de los servicios de urgencia o emergencias fiscales, del Ministerio Público o funcionarios de Gendarmería de Chile en el ejercicio de sus funciones. El que modifica el Código Penal para establecer una recompensa por la denuncia de los delitos funcionarios que señala. En la sesión de hoy, la diputada señora Joana Pérez reemplazará al diputado señor Miguel Ángel Calisto. Se han recibido confirmaciones para el día de hoy del académico señor Sebastián Soto. También se han excusado de asistir el señor Claudio Troncoso Repeto, que sí, eso sí va a envió de hecho su presentación por escrito. También se excusó el señor Gabriel Osorio, el señor Cristian Viera y el señor Jaime Baza. Se han recibido de la Fiscalía Nacional Ministerio Público los siguientes oficios. Remite información glosa número 4 del programa para el Ministerio Público, Ley de Presupuesto 21.395 año 2022. Remite glosa número 5 el programa para el Ministerio Público y remite glosa número 7 el programa para el Ministerio Público, todos los cuales se enviarán a todos y a todos los integrantes de la comisión, como se hace en forma habitual. Eso es todo, señor presidente, para la cuenta. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Sobre la cuenta, diputada Giles. Sí, presidente, sobre la cuenta y sobre la cuenta. Quisiera preguntar si en la cuenta existe algún documento de reemplazo para la diputada Cariola, y también quisiera manifestar mi preocupación y mi pregunta, por lo tanto, por qué razón me preocupa que no esté presente en algo tan importante como la votación en general que vamos a tener hoy. Debemos recordar que ayer hubo una relativa discusión entre nosotros porque la presidenta no entendía bien que sí era posible pedir el acuerdo que le solicitamos a algunos parlamentarios para que este proyecto se votara hoy, sacando de plano cualquier otra urgencia del camino, y entonces ella tuvo que aprender que efectivamente el reglamento lo permitía. Me extraña que la presidenta no esté, me preocupa también porque ha estado tan expuesta en los últimos días, producto de su excelente gestión como principal rostro del apruebo, y quisiera saber cuáles son las razones que no esté aquí, pero particularmente quisiera saber si hay reemplazo, porque si no hay reemplazo, como hoy vamos a votar en general este importante proyecto, querría decir que no va a concurrir el único voto comunista a esta votación. Entonces me gustaría que quedara sumamente claro, señor presidente, cuáles son las razones de esa ausencia, si la parlamentaria y presidenta de la comisión presentó un reemplazo para que los comunistas puedan concurrir con su voto a este proyecto o no, y si no, ¿por qué no? Muchas gracias, diputada. Tengo entendido que la diputada Cariola tuvo un inconveniente y viene atrasada, y por lo tanto esperamos que ella dé la respuesta cuando corresponda. Exacto. Pero en ningún caso ella se ha ausentado en el día de hoy, solamente tuvo un inconveniente. No hay reemplazo, diputada. ¿Ofrezco la palabra sobre la cuenta? ¿Ofrezco la palabra sobre la cuenta? ¿Ofrezco la palabra sobre temas varios? ¿Ofrezco la palabra sobre puntos varios?
por terminada la cuenta. La presente sesión tiene como objeto proceder a iniciar la tramitación en segundo trámite constitucional del proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental en cuanto a los quórums de aprobación de reformas constitucionales, boletín 15.062-07. Se hace presente que la Comisión acordó proceder a efectuar la audiencia en esta sesión y proceder a votar en general antes del término de la misma. Para estos efectos ha confirmado su asistencia el profesor de la Universidad Católica de Chile, don Sebastián Soto Velasco, a quien saludamos. Aquí llegó la presidenta. Y por su parte, el profesor Claudio Troncoso Repeto hará llegar su opinión a través del proyecto por escrito por no poder participar en esta sesión. La presidenta. Ya, diputadas, diputados, les pido disculpas por el retraso, estaba en una reunión en el Senado. ¿Había alguien muy preocupado? Chuta, ya. No, pues estoy aquí, no hay ningún inconveniente. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión. Está presente el ministro secretario general de la Presidencia. Le damos la bienvenida, y también el señor Sebastián Soto Velasco, abogado y académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ministro, no sé si quisiera partir o escuchamos la audiencia primero. Bueno, entonces le ofrezco la palabra al señor Sebastián Soto Velasco, académico de la Universidad Pontificia Universidad Católica de Chile, si se encuentra por ahí presente. Aquí bienvenido, muchas gracias, y le ofrezco la palabra, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludo a las diputadas, a los diputados presentes en la comisión, también al señor ministro. Para mí siempre es un honor poder comparecer frente a la Comisión de Constitución, y esta vez comentarios a la moción a la que se me ha invitado. Voy a dividir mi presentación en 4. Primero, quiero señalar que esta moción nos lleva a una vieja discusión en el derecho constitucional, que es cómo balancear acertadamente la tensión entre rigidez de los textos constitucionales y flexibilidad de los mismos. Esta tensión ha estado siempre presente en el constitucionalismo. Hay un texto clásico que siempre enseñamos en derecho constitucional, que es el Federalista, en donde Madison escribía que un buen sistema de enmienda constitucional es aquel que protege por igual contra esa facilidad extrema, decía, que haría la Constitución demasiado variable, y contra esa exagerada dificultad que perpetuaría sus defectos manifiestos. Es decir, esa tensión es la que hoy día nos vuelve a convocar. En el constitucionalismo chileno, ya en 1874, un clásico libro de Carrasco Albano comentando la Constitución del 33 decía algo parecido. Decía que hay que evitar 2 escollos en la reforma de las leyes fundamentales de un país. O, por un lado, una facilidad tal para que esa reforma que produzca la inestabilidad en el gobierno, o por el otro, entorpecimientos que hagan poco menos que imposible. El primer defecto, decía, es decir, esta inestabilidad lleva a la anarquía. El segundo participa de los inconvenientes de la inamovilidad absoluta. Es decir, no es necesario seguir haciendo referencia a autores para mencionar lo importante que es la discusión que ustedes están teniendo hoy día en la comisión. ¿Cómo es que se enfrenta el derecho constitucional a la cuestión de la rigidez de las constituciones? Y podemos decir que hay al menos 3 perspectivas. La primera es a través de las formas de una reforma constitucional. La segunda, a través de los tiempos de una reforma constitucional. Y la tercera, a través de las exigencias de quórum y votaciones. Muy brevemente, porque nosotros en Chile tenemos de las 3. En materia de formas,
que la reforma constitucional adopte una cierta forma que se exprese de una determinada manera es común en nuestro derecho. Desde hace mucho tiempo nosotros ya cayeron en desuso las leyes interpretativas de la Constitución y nuestros cambios constitucionales se hacen a través de reformas constitucionales. Igualmente, por la Ley Orgánica Constitucional del Congreso no se permite que convivan en un mismo proyecto reformas legales y reformas constitucionales. Hay ahí dos reglas propias de la protección de la rigidez por la vía de las formas. También, como segundo aspecto, el derecho comparado protege a las constituciones con reglas especiales en los tiempos, es decir, exigir que el cuerpo que delibera el asunto debata tomándose el tiempo necesario. Por ejemplo, bajo la Constitución del 33, las reformas constitucionales podían incluirse sin patrocinio del Ejecutivo en la legislatura extraordinaria. En la Constitución del 25 se discutió si podía calificarse o no con urgencia una reforma constitucional y un informe de la Comisión de Constitución del Senado concluyó que sí se podía. Pero, por ejemplo, la reforma constitucional del 70, la de Frei Montalva, prohibía eximir a las reformas constitucionales de la discusión en particular. Y los reglamentos de las cámaras también tienen ciertos tratamientos y reglas procedimentales especiales en materia de protección por la vía de los tiempos. Y una tercera forma, que es la más común y es la que hoy día nos convoca, es las reglas especiales en materia de votación, que puede expresarse en supramayorías o en referéndum. Entonces, como la moción aborda eso, es que me quisiera detener a continuación en esa forma de protección que es por la vía de los quórums. Yo creo, Presidenta, diputadas, diputados, que esta moción puede examinarse desde tres perspectivas que permiten concluir, a mi juicio, que es una moción positiva. Y veamos cuáles son esas tres perspectivas. La primera es, digámoslo, una perspectiva cuantitativa y busca preguntarnos si la fórmula de los 4/7 que promueve la moción es o no razonable. Si nosotros resolvemos esta pregunta mirando primero el derecho comparado, podemos sacar algunas conclusiones. La primera es que no hay balas de plata en este sistema. Un estudio de un profesor que se llama Donald Lutz examinó 32 democracias e identificó 68 posibles fórmulas que podían juntas, combinadas, utilizarse para el cambio constitucional. Es decir, es claro que no hay ninguna bala de plata, no hay ni un procedimiento en el mundo que sea el más utilizado o el único utilizado. Segunda conclusión de analizar el derecho comparado. Las cifras, los guarismos, los quórum, se mueven entre la mayoría absoluta y los 2/3. Hay un estudio famoso de Aaron Liebhardt, por allá por el 2012, en donde analiza una buena cantidad de países y divide los quórum de reforma constitucional en 3. Algunos requieren la aprobación de las reformas por 2/3. Otros por un quórum que va entre la mayoría absoluta y los 2/3. Y hay otro grupo menor que requiere más de 2/3. Pues bien, es evidente que esta moción se inscribe dentro del segundo grupo, que es un grupo numeroso, pues exige de 4/7. Por lo tanto, si lo miramos cuantitativamente, como primera conclusión de mi presentación, es que la moción propone un guarismo que está dentro de los estándares del derecho comparado en lo que respecta al quórum. Pero miremos el mismo asunto desde otra perspectiva, que podríamos llamar desde la faceta, desde la perspectiva hermenéutica. Y entonces la pregunta que debiéramos hacernos es si esta fórmula es una que augura conflictos interpretativos para el día de mañana. Y yo creo que no, que esta fórmula es correcta, porque no abre espacios de interpretación complejo. Es un solo quórum parejo para toda la Constitución. Es importante señalar que esta bondad hermenéutica, digámoslo, es decir, esta ausencia de espacios interpretativos, es muy distinta a la complejidad que nos propone el procedimiento que está en el borrador de nueva Constitución. En ese procedimiento, por ejemplo, hay al menos 3 vías, caminos que pueden seguirse. Uno, la regla default es de 4/7, pero hay también una regla distinta, que es los 4/7 más referéndum en cambios sustanciales, con toda la dificultad que implica interpretar qué significa un cambio sustancial en ciertas materias. Y hay además también un tercer camino, que es el de 2/3
en cambios sustanciales a ciertas materias sin referéndum. Esta fórmula ciertamente abre una serie de interrogantes. Por ejemplo, ¿qué es sustancial? Por ejemplo, si es que requiere o no consulta a los pueblos indígenas. Por ejemplo, cómo se hace esa consulta. En este caso, en cambio, el guarismo es simple, 4/7. Es importante señalar, Presidenta, diputadas, diputados, que en Chile nosotros hemos tenido muy pocas dificultades y problemas de interpretación sobre la forma de modificar la Constitución. Y creo que no valoramos lo suficiente que las normas de reforma constitucional sean simples. Fíjese que en los 32 años desde el retorno a la democracia hasta hoy, nosotros hemos tenido solo una gran discusión en materia de reformas constitucionales que se vinculó con el quórum de las mociones que autorizaban los retiros de fondos de pensiones y si esto podía hacerse a través de modificaciones transitorias. Pero en todas las otras, las cerca de 60 reformas que ha tenido la Constitución, no ha habido discusión en torno a esto. Y si uno mira el mundo, si uno mira los debates constitucionales sobre cambio constitucional en el mundo, uno aprecia una cuestión muy distinta, donde los procesos de cambio constitucional están llenos de conflictividad interpretativa, están llenos de conflictividad tanto en los aspectos formales como sustantivos. De esa forma, entonces, una segunda conclusión es que este proyecto nos evita esas discusiones porque sabemos que la regla es una, que es de 4/7. Un último punto. No podemos abandonarnos solamente al guarismo del derecho comparado, solamente a la hermenéutica, sino que también hay un tercer criterio que es el contexto. Y que yo creo que esta regla no puede ser examinada de espaldas al contexto. Bueno, ¿y cuál es ese contexto? Se aprecia muy claramente de la lectura del mensaje de la moción, pero es evidente que vivimos en el ocaso de la Constitución vigente, que la Constitución vigente, la Constitución actual que nos rige, vivimos en su ocaso y los líderes políticos, como son ustedes, creo yo, deben adelantarse a los problemas futuros y no simplemente esperarlos o estrellarse contra ellos. El proceso que termina, a mi juicio, no ha levantado la casa de todos. La idea de casa de todos, la idea de casa común estuvo en la base del inicio de este proceso. Es muy interesante revisar las actas tras el 18 de octubre de la Cámara de Diputados y ver cómo la idea de casa de todos estaba muy presente. Y un dato adicional, si uno analiza un estudio de Zachariah Elkins y Alexander Hudson que examinó todos los referéndums constitucionales como el que vamos a tener el 4 de septiembre, que en el mundo ha habido entre 1789 y 2016, es decir, todos los mismos referéndums constitucionales, tiene un dato que a mi juicio es sorprendente. Este tipo de plebiscitos reciben en un porcentaje de votos favorables, las nuevas constituciones, de 84% en promedio. Es decir, 84% de todos los referéndums que desde 1789 hasta el 2016, en promedio las nuevas constituciones han recibido un 84% de votos favorables. Que hoy día nosotros estemos acercándonos a un empate, que estemos discutiendo si el rechazo, el apruebo está más arriba o más abajo, ya creo que es una cuestión que tenemos que mirar como un antecedente para concluir que no estamos construyendo la casa de todos. O digámoslo de otra forma, incluso los procesos constituyentes más impresentables en los últimos 2 siglos, incluso aquellos que no queremos imitar, incluso aquellos que son los más impresentables, al menos han intentado construir, pese a que pueda no ser cierto, una casa de todos. Y por eso entonces me parece que esta moción, en alguna medida, Don Sebastián, sí, que ya estamos en el tiempo para que pueda ir terminando su presentación, por favor. Ok, presidenta. Tenemos que ir a la sala también a marcar. Muchas gracias. Ok, presidenta, llevo tan solo 11 minutos. Pero son voy 10. a terminar. Sí, por favor. Okay. Es que eran 10 minutos por presentación. Sí, como fui el único pensé que podía tomarme más, pero no se preocupe, ya estoy terminando. Incluso algunos procesos constituyentes más complejos, como el proceso constituyente colombiano, como el sudafricano, como el español del 78, lograron porcentajes superiores. Entonces, ese contexto, a mi juicio, presidenta, diputadas, diputados, es un contexto que también hace que esta moción deba ser aprobada a mi juicio. ¿Y por qué? Porque facilita un nuevo acuerdo político para de una vez
construir la casa de todos. Por esas tres razones, Presidenta, un análisis del guarismo desde el derecho comparado, un análisis de las virtudes hermenéuticas de la disposición y un análisis del contexto, es que a mí al menos me sugieren que esta moción que ustedes deben votar y reflexionar sobre ella es una buena moción. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, don Sebastián. Vamos a suspender ahora unos minutos. Les sugiero que a las 3:45 podamos estar de vuelta para que podamos tener 15 minutos en ir a marcar, volver y poder retomar la sesión. Por lo tanto, ¿ah? Que se quede online. Sí, don Sebastián, si quisiera quedarse para poder hacerle algunas preguntas, pudiera quedarse hasta, vamos a retomar a las 3:45. Los parlamentarios van a ir a hacer presencia en la sala para poder establecer su presencia en la sesión y vamos a volver para acá. Ok, se levanta la sesión hasta las 3:45. Ministro Jackson, le ofrezco la palabra sobre este proyecto de ley. Luego vamos a pasar a las preguntas y también a las opiniones respecto del punto, respecto de los en relación a los expositores que tuvimos. Muchas gracias, Presidenta. Bienvenido. Saludar a los honorables diputados, diputadas. Vengo en representación del Gobierno a formular nuestras observaciones, comentarios frente a este proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental, básicamente para bajar los quórums relativos a las reformas constitucionales, que tuviera en el primer trámite una tramitación bastante express, ¿no? Salió bastante rápido. Nosotros como Ejecutivo, en su momento, cuando nos preguntaron, dijimos que no teníamos problema con este proyecto. Por cierto, los proyectos traen siempre un contexto el político en el que se presentan. Estamos a puertas de un escenario plebiscitario en el que a la ciudadanía se le va a consultar si es que están de acuerdo o no, si es que aprueban o rechazan el texto que la Convención Constitucional durante el último año preparase para ser una nueva constitución conforme a lo que fuera el plebiscito de entrada. Y por cierto, se han abierto debates legítimos también sobre qué pasaría el día 5 de septiembre en caso de cualquiera de los dos escenarios, ¿no? En el caso de aprobarse el texto de la nueva Constitución o en el caso de rechazarse el texto de la nueva Constitución. Y es en ese contexto que nosotros al menos venimos a manifestar que al menos las fuerzas que hoy día forman parte de la coalición de gobierno de manera bastante extendida y a lo largo del tiempo han venido manifestando que los quórums constitucionales excesivos en el caso de la Constitución chilena, que representan 3/5 como norma general, pero 2/3 en varios de los capítulos, son quórum que pueden generar distorsiones democráticas al momento de definir las reglas que una democracia se da, sobre todo en el contexto tal como lo representaba también el profesor Claudio Troncoso Repeto en su texto, que fueron emanados de una constitución cuyo origen tuvo un acto plebiscitario sin ninguna norma ni respeto a los procesos electorales. Por lo tanto, el que existan estos quórum, por cierto, que genera una disposición que durante muchos años, décadas, han significado frenos a la deliberación democrática, ¿no? Es por eso que desde el Ejecutivo miramos con buenos ojos el hecho de que exista una rebaja a dichos quórum, que los pone en el mismo guarismo incluso que la norma general de los quórum que también establece el proyecto de nueva Constitución, sin perjuicio de que se establezcan algunos capítulos en dicho proyecto a ser plebiscitado, el que tenga que ser ratificada después por un plebiscito, salvo que tenga las 2/3 partes, ¿no? Para saltarse el proceso plebiscitario. Esa es una innovación en cuanto a participación ciudadana que
que no existía para los procesos de reforma constitucional en la actual Constitución. Lo que sí venimos también a manifestar es que la actual Constitución define distintos tipos de quórum. Por un lado, define los 3/5 y los 2/3 en materia de reformas constitucionales, dependiendo de los capítulos, pero también establece otros quórum distintos, ¿no? Que son los quórum de quórum simple, quórum calificado y quórum de 4/7 para las leyes orgánicas constitucionales. Entonces, la única observación que también se dio en el debate en el Senado y que generó fruto de aquello una moción parlamentaria también respecto a las leyes orgánicas constitucionales, es preguntarnos qué efecto genera o generaría una reforma de los quórum para reforma constitucional sobre la supremacía constitucional de las normas que debiese tener sobre otros cuerpos legales, en este caso las leyes orgánicas constitucionales. Y por lo tanto, sentimos que de una manera u otra también abre el debate respecto a las leyes orgánicas constitucionales que vendrían a tener el mismo rango que una constitución, ¿ya? Por lo tanto, hay que preguntarse si es que esa es precisamente la escala de jerarquía constitucional que se va a establecer para este texto, insisto, que una reforma que en el caso de ser aprobada de manera muy próxima, difícilmente incluso pudiera promulgarse propiamente tal o ser efectiva antes de este hecho plebiscitario, pero sin perjuicio de lo cual, en el caso, por supuesto, de que la opción del rechazo fuese la opción que generara mayoría en el plebiscito, esto significaría que el quórum que regiría sería más bajo que el actual, que, insisto, de 3/5 o de 4/7. Estamos hablando, me imagino que todos entendemos lo mismo, de que estamos hablando de que solamente en ese escenario es que este proyecto de ley tendría sentido, ¿no? Porque en el otro escenario, la otra constitución, la del proyecto que emanó de la Convención Constitucional, empezaría a regir ya desde el mes de octubre. Así que desde el Ejecutivo no solo no nos vamos a oponer hasta que una moción parlamentaria, sino que sentimos que es un anhelo que durante muchas décadas se había estado planteando y que, dado probablemente el contexto político que estamos viendo previo a un plebiscito, se generaron ciertos consensos que antes no existían en torno a quitar estos cerrojos que durante tanto tiempo impidieron una deliberación democrática. Así que, al menos desde el Ejecutivo, no podríamos oponernos a una norma como esta. Lo que sí, la advertencia es que podría generar algún tipo de discordancia en torno a las normas de ley orgánica constitucional que estarían fijando exactamente el mismo quórum que una reforma constitucional, lo cual pareciera no tener esa concordancia. Ok, muchas gracias, ministro. Bueno, hecha ya la presentación entonces de don Sebastián Soto Velasco, abogado y académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También la presentación por escrito que ha sido entregada a cada uno de los diputados y diputadas que la han solicitado y también fue enviada a sus respectivos mails por solicitud, o sea, es algo que hacemos permanentemente desde la Secretaría, de don Claudio Troncoso Repeto, que son parte de los invitados. Yo quiero solo decir que de las solicitudes de invitaciones que llegaron a la comisión entre ayer y hoy, porque ayer fue que acordamos poner esta sesión para el día de hoy, todas fueron cursadas. Evidentemente no todas pudieron concurrir, la invitación fue de un día para otro, por lo tanto se entiende que no hayamos podido tener más audiencias a raíz de la premura de la determinación de llevar a cabo esta sesión, que lo acordamos el día de ayer. Sin embargo, podemos contar con la exposición del Ejecutivo, lo acaba de hacer el ministro Jackson, con la exposición entonces de don Sebastián Soto Velasco y también con el texto y la presentación por escrito de Claudio Troncoso Repeto. He verificado con la Secretaría y el reglamento no establece un número mínimo de audiencias para poder dar inicio a una votación en general. Por lo tanto, la comisión estaría habilitada ya teniendo estas audiencias que he presentado, a propósito además de que se cursaron las invitaciones que, diputada, por favor, ya que se cursaron las invitaciones, estamos en condiciones de sostener nuestro acuerdo que tiene que ver con votar en general el día de hoy. Quisiera preguntar si alguien quisiera tomar la palabra para hacer preguntas a nuestros expositores y hubo también comentarios. Diputado Ilavaca, luego diputado Sánchez, diputado Soto. Ya, voy a ir tomando ahí para...
Sí, Presidenta, primero La Vaca. agradecer la premura con que se pone en Sánchez, discusión un proyecto que a nuestro Soto, entender, por lo menos desde nuestra bancada, Pérez. es súper importante. Lin. Los y las socialistas hemos planteado este tema ya hace más de 30 años, porque creemos que los quórums supermayoritarios eran una traba para el desarrollo correcto de la democracia en el ámbito constitucional. Dicho eso, tengo un tema y una duda. Yo sé que actualmente se encuentra en tramitación en el Senado, o se inicia la tramitación la próxima semana, un proyecto de ley que busca bajar los quórums de las leyes orgánicas constitucionales, que es un proyecto presentado por la bancada de senadores socialistas, y de acuerdo a lo que me dice el presidente de la Comisión de Constitución, partiría. Pero claramente aquí tenemos hoy día una debilidad, y aquí va mi pregunta al profesor Soto, respecto a experiencias internacionales sobre este desencuentro que existiría al establecer la reducción de quórum para las leyes interpretativas y las reformas constitucionales, al bajarlo 4/7, tal cual lo dice el ministro secretario general de la Presidencia, las dejaríamos en la misma categoría de la ley orgánica. ¿Existen experiencias similares en otros lugares del mundo? ¿Cuáles han sido las soluciones que se han visto respecto a eso? Más que nada por esa línea, Presidente. Ok, gracias, diputado. Vamos a hacer grupos de 3 para ir resolviendo las preguntas y luego pasaríamos a terminar las palabras a la votación. Diputado Sánchez. Muchas gracias, Presidenta. Sí, yo me gustaría complementar un poco la pregunta del diputado de la Vaca, porque efectivamente, bueno, aprovecho de saludar al profesor Soto, con quien he tenido el gusto de compartir en la sala como alumno suyo. Y por lo mismo sé también que él ha analizado el tema de los quórums supramayoritarios, obviamente, en todo orden de cosas, leyes orgánicas constitucionales, así como también reformas constitucionales, y sería bastante interesante ver los problemas que evidentemente se generan rebajando el quórum de reforma constitucional a 4/7 con el resto de los quórums supramayoritarios, en el fondo. ¿Cómo se puede resolver eso sin generar los problemas que usted mismo, en el fondo, profesor, ha observado respecto de que no existan estos quórums supramayoritarios, las complicaciones que se generan en otros sistemas jurídicos? Estuve revisando un texto suyo que hacía referencia respecto a la situación en Estados Unidos del gerrymandering y las leyes electorales, evidentes problemas que se generan cuando cosas importantes tú las dejas sujetas a quórums muy bajos. Y más allá de la técnica jurídica, hacer nuevamente el punto político respecto de esto. Me parece llamativo una vez más, así como hice referencia en la sesión de ayer respecto de esta reforma al Código de Justicia Militar, que tiene que ver con cuestiones que no han pasado en nuestro país hace décadas. Una vez más aquí estamos discutiendo una cuestión que en el mundo real, en la calle, el chileno común y corriente no lo está pidiendo, no tiene idea ni siquiera que estamos discutiendo de eso. No es una cuestión relevante. Y no es una cuestión relevante en términos políticos, en términos de lo que la gente de verdad espera del Congreso, del gobierno, y al mismo tiempo, mientras tanto, tenemos reformas muy relevantes como derecho a la vivienda con propiedad, como es la no expropiación de fondos de pensiones, que han tenido una tramitación mucho más lenta que la que sorprendentemente se ha acordado ayer y que se está ejecutando hoy día para reformar esto, que para sorpresa de la gran mayoría de los chilenos no tiene mucho que ver con sus inquietudes, con sus preocupaciones, con sus necesidades en un momento político hoy día donde tenemos alta inflación, tenemos alta inseguridad, tenemos un gobierno que no gobierna, que tiene que andar más preocupado de andar pidiendo disculpas que de andar resolviendo los problemas de la gente. Todo eso evidentemente le preocupa mucho más a la gente que cómo nos repartimos el poder entre los políticos, que básicamente esto de los quórums versa sobre eso. Entonces, quiero hacer de todas maneras ese punto. Lamento mucho que estemos gastando más tiempo en discutir cosas que solo le interesan a los políticos que discutir cosas que le interesan a los chilenos comunes y corrientes. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Diputado Soto. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a todos los integrantes de esta mesa, también a nuestros invitados. Hacer una consulta al profesor Sebastián Soto respecto de este proyecto que lo que hace es disminuir los quórums de reforma de la actual Constitución, de la Constitución vigente. Esta afirmación, la verdad que, la votación que se hizo la semana pasada en el Senado y la que se espera que se haga ahora, de aprobar esta disminución de quórum, yo diría que es histórica. Para nadie es un misterio que esta Constitución se construyó bajo un concepto
que se llamó Democracia Protegida, que lo ideó el inspirador de esta Constitución, el señor Jaime Guzmán, y que buscaba sustraer los cambios que toda sociedad quiere hacer a las mayorías que pudieran existir en algún momento de la vida. Y por eso él estableció estos candados o cerrojos que son quórum extraordinario, en este caso de 2/3, que han impedido básicamente que las grandes mayorías en Chile puedan hacer cambios estructurales a la Constitución vigente. Hoy día, inesperadamente, parte de los que se han beneficiado de esta democracia protegida, parte, no todos, están disponibles para hacer esta disminución de quórum. Y en buena hora. Fue un proceso largo, sí, 40 años es bastante tiempo, pero uno nunca debe sorprenderse que hayan cambios históricos, y hoy día estamos en un debate histórico que lleva todo este tiempo y que puede producir algo muy simple, que es facilitar que se hagan cambios estructurales en nuestra sociedad para mayor justicia social, donde las mayorías sí importen. Y yo celebro que este debate se esté produciendo y espero que mañana o la próxima semana haya una gran votación de respaldo para desmantelar el artefacto, el invento de Jaime Guzmán de los quórum contramayoritarios. Sería muy bonito que el paradigma que él inventó, esto de constreñir la cancha al nivel de que nadie pueda tener más posibilidades que las que nosotros queramos de cambiar lo establecido, puede comenzar a terminar hoy día, y esta votación puede significar ser la lápida de un proyecto político que duró demasiado tiempo en nuestro país. Por eso yo anuncio de antemano que voy a votar a favor de este proyecto, porque facilita el cambio constitucional y rompe la maldición que tuvo Chile de vivir una democracia protegida de las mayorías. Pero mi pregunta al profesor Sebastián Soto es la siguiente. Ahora se está proponiendo que se bajen los quórums de reforma de la Constitución de 2/3 a 4/7. Y yo creo que es positivo, como lo dije, pero hay una contradicción que no logro resolver. Existe en materia constitucional el principio de la jerarquía constitucional. Es decir, que no todas las normas tienen la misma categoría. Hay una pirámide descendente donde las más importantes son las de reforma de la Constitución. Le siguen, en una categoría especial, las leyes orgánicas constitucionales, que no son propiamente normas que estén en la Constitución, que también tienen un quórum de reforma. Y de acuerdo a lo que se quiere hacer, se da la paradoja que se van a rebajar los quórums de la reforma de la Constitución a 4/7, pero por lo menos aquí no está establecido que se rebaje el quórum de reforma de las leyes orgánicas. Y se van a estar en la misma categoría, lo que es reforma de la Constitución, a una ley orgánica. 4/7 son las normas, es el quórum de modificación de ambas, y eso rompe el principio de la jerarquía de las normas jurídicas, establece una igualación que yo creo que es bastante inconsistente. Yo no conozco en ninguna parte del mundo que reformar una constitución tenga el mismo quórum que reformar las leyes, como se va a ocurrir en este caso. Por eso me parece que es razonable, y tal como lo dice el Ejecutivo, que debamos avanzar a hacer una modificación consiguiente y consecuencial de las leyes orgánicas constitucionales, rebajándola de los 4/7 actuales a la mayoría absoluta, y de esa manera hacer coherente algo que, si solamente adoptáramos esta decisión, no lo sería. Y quiero saber cuál es la opinión del profesor Soto respecto de estas últimas afirmaciones. Eso, Presidenta, gracias. Muchas gracias, diputado Soto. Como comenté, la idea es tener de a 3 preguntas y hacer la respuesta y poder seguir con las otras 3. Entonces, diputado Soto, al señor Soto le ofrezco la palabra para que pueda responder. Lo candidateé. Sí, así es. Muchas Don gracias. Sebastián. Muchas gracias, Presidenta, y también agradezco las preguntas de los diputados. Creo que todas se encaminan a básicamente examinar la cuestión del vínculo entre el quórum constitucional y el quórum legal, ¿cierto? Y entonces déjeme, si puedo decir un par de cosas a ese respecto. Lo primero es que nosotros tenemos que distinguir en toda constitución 2 cualidades que son diversas, que a veces obviamente se entremezclan, pero que son al menos teóricamente diversas. Una es la jerarquía, como bien dijo el diputado Soto, y otra es la rigidez.
La jerarquía es donde se ubica la Constitución y las normas contenidas en ella en la pirámide normativa. Y entonces nosotros siempre decimos que la Constitución se ubica en la cúspide de la pirámide normativa y que todas las otras fuentes del derecho deben estar conforme a ella. Y eso es una vieja máxima del constitucionalismo, porque la verdad es que no hay constitución si no es suprema. Es decir, lo propio de la ley suprema, de la ley fundamental, es su jerarquía. Y eso no está en discusión, no está en discusión en esta moción, no está en discusión en Chile y básicamente no está en discusión en el mundo. Lo que sí está en discusión es qué más tiene jerarquía. Entonces ahora se discute si los tratados internacionales, pero es una cuestión distinta. Lo importante es que la discusión de jerarquía no cambia. La otra discusión es la discusión de la rigidez, y esa es la que está en discusión. Y hay que decirlo, hay constituciones, pero son regularmente constituciones no escritas o constituciones en ciertos países que no tienen rigidez y son supremas. A pesar de que, o sea, tienen jerarquía, pero no rigidez. Por lo tanto, son dos cualidades que nosotros tenemos que analizar de modo diverso. No porque tenga rigidez va a tener jerarquía. No porque tenga jerarquía o supremacía va a tener rigidez. Son dos cualidades distintas. Entonces, dicho eso y sobre esa base, es que pasamos al segundo punto. ¿Tiene o no tiene sentido que el quórum que la rigidez, digámoslo así, sea igual en la Constitución que en la ley? Bueno, en esto tampoco hay una bala de plata, pero la verdad es que nuestra tradición constitucional y en general en el mundo muestra que las constituciones suelen ser más rígidas que las leyes. Y por lo tanto la discusión que anunciaba el diputado Vilavaca, si es que no lo vi mal, diputado, en cuanto a la moción en el Senado, bueno, es una discusión muy pertinente, ¿no? Porque aquí fue una modificación a la Constitución en los quórum de reforma y mañana se verá la modificación a los quórum de ley. ¿Por qué? Porque la rigidez tiende a variar en nuestra pirámide normativa, en el sistema de fuentes. Los reglamentos son mucho menos rígidos que las leyes y las leyes suelen ser menos rígidas que las constituciones. Y aquí paso al tercer punto, que es la pregunta del diputado Sánchez. Y es una vieja discusión en el constitucionalismo chileno, que es la discusión sobre los quórums supramayoritarios. Yo creo que son dos discusiones distintas en cuanto a su objetivo. Son dos discusiones distintas que se vinculan por lo que dije recién en el punto 2, pero son dos discusiones distintas. O digámoslo de otra forma. Hoy día el mundo, la regla de rigidez de las constituciones, como lo dije, está bastante asentada. Los países, donde quiera que usted vaya, o casi donde quiera que usted vaya, va a encontrar constituciones rígidas, incluso con la norma más común del 2/3 o por ahí, ¿cierto? Entonces eso, la verdad es que la Constitución de 1980 contemple los 2/3 no era una gran novedad, no lo es hoy día. Lo que sí es más novedoso, y es ahí donde está la discusión en los últimos 2 décadas en Chile, es los quórum legales, los quórum supramayoritarios legales, es decir, los 4/7. Y yo, debo confesarlo, así lo he escrito, lo dijo el diputado Sánchez, yo creo que hace sentido mantener algunos quórums supramayoritarios. Puede ser que no sea 4/7, puede ser el guarismo, o sea, es muy opinable, pero a mí me hace fuerza que exista un quórum supramayoritario. Existen en otras partes del mundo, no tanto como la rigidez constitucional, pero ¿por qué me hace fuerza? Y aquí está la filosofía de los quórums. Y el diputado Sánchez hacía referencia a lo que ocurría en Estados Unidos. En Estados Unidos, las leyes electorales, por ejemplo, son leyes que se definen por mayoría. Y en consecuencia, entonces, las mayorías imponen a las minorías ciertas leyes electorales y así va cambiando regularmente a través del gerrymandering y toda una mala práctica electoral que ustedes deben conocer muy bien. ¿Cómo se ha evitado eso en Estados Unidos? O no se ha evitado, la verdad, pero ¿cómo se intenta evitar? Con la intervención de los jueces. Y desde hace ya casi 50 años la Corte Suprema decidió entrar a evaluar constitucionalmente las leyes electorales. Y vaya qué complejidad hay en eso. Pues bien, ¿por qué nosotros en Chile no hemos tenido esa discusión en tribunales? ¿Por qué nosotros en Chile no hemos tenido la discusión de si es que hay una dificultad en la igualdad del voto, si se afecta o no la igualdad ante la ley, o cualquier otra discusión constitucional en tribunales? Porque nuestra discusión electoral se da en la Cámara y en el Senado,
porque hay un quórum supramayoritario, es decir, mayorías y minorías se ponen de acuerdo y no llevan las minorías que se puedan ver afectadas esa discusión a los tribunales. Yo creo que es absolutamente sensato dar esa discusión en el acuerdo político. Y si bien no se mete la regla electoral a la Constitución, porque si no la Constitución sería tan larga como el Código Civil, lo que se hace es que se le protege con un cierto quórum. Y eso, que a mí me parece importante para las leyes electorales, también me parece importante, por ejemplo, para el procedimiento legislativo. El procedimiento legislativo es otro mecanismo para evitar, que debe ser contramayoritario, digámoslo así. Es decir, que a través del procedimiento se evite que las mayorías se impongan o hagan trampa a las minorías. Y por eso entonces creo yo también sensato que el quórum de elaboración, no, mentira, que el quórum de elaboración del procedimiento legislativo, es decir, el que define el procedimiento legislativo, sea también supramayoritario. Y así otros más. Por esa idea es la que a mí me lleva a sostener la importancia de mantener algunos quórums supramayoritarios. Podemos discutir cuáles, podemos discutir si el guarismo es más alto o menos alto, pero la idea que hay detrás a mí me hace sentido, porque la democracia, y con esto termino, Presidenta, la democracia y el constitucionalismo es también protección de las minorías. Y yo siempre cito una frase de Hamilton que está íntimamente arraigada al constitucionalismo del mundo, que dice denle todo el poder a los muchos y los muchos van a oprimir a los pocos. Luego agrega, denle todo el poder a los pocos y los pocos van a oprimir a los muchos. Y por eso concluye, ambos, muchos y pocos, tienen que tener el poder. Eso es la base del constitucionalismo y yo creo que también es la base de algunas leyes muy específicas que quizás no están incluidas en la Constitución formal, pero sí en la Constitución material. Ok, muchas gracias, don Sebastián. No sé, ministro, si quisiera responder alguna de las cosas que no. Perfecto. Seguimos entonces con las palabras. Está la diputada Joana Pérez, a quien le damos la bienvenida. Está en reemplazo del diputado Calisto en nuestra comisión y además entiendo que quiere referirse también al proyecto. ¿Está después de la diputada Pérez? ¿Puede ser permanente este cambio? Sí, sí está, tengo anotado las palabras, diputado Inter. No. Por favor, diputada Pérez, bienvenida y le ofrezco la palabra. Gracias, presidenta. Saludar a los diputados y diputadas titulares de la comisión y, por cierto, también al ejecutivo, al ministro. Bueno, la verdad es que a mí me gustaría referirme al proyecto y agradecer también a señor Soto Velasco, que también nos ha expuesto, valorar este proyecto que viene del Senado, mocionantes el senador Matías Walker, la senadora Jimena Rincón y senador también Araya y, por cierto, Flores. Creemos que este es un proyecto que viene a aportar, así como lo hemos hecho desde el Congreso Nacional cuando fijamos una ruta, un acuerdo por la paz, y donde hoy día estamos en un proceso embarcados, en un proceso que también es muy importante para el país democrático y donde esperamos que sin duda tengamos los espacios también para poder romper esos candados que todos hemos anhelado hacerlo. Es por eso que estamos hoy día comprometidos con la democracia y yo valoro la transversalidad que se dio en el Senado. Este proyecto ingresó un 8 de junio y solamente se puso en tabla, también respetando que se pudiera discernir entre las bancadas y logró una amplia mayoría. Se escucharon a distintas personas, académicos y otros, y por lo tanto ese fue el afán de los senadores que probablemente tienen diferencias y algunos están con el apruebo y el rechazo, pero hemos dicho, esto es una garantía para cualquiera de las opciones para generar los cambios a futuro y esto es en razón de generar esas transformaciones. Esa es el motivo, la opción principal que genera este proyecto. Y por lo tanto, más allá de lo que he escuchado del ministro Jackson, creo que también no podemos desconocer que hay otro proyecto también presentado en el Senado por varios
senadores del Partido Socialista, PPD, y probablemente surjan otras iniciativas que tienen que ver con esta jerarquía. Este es un proyecto que estamos hoy día en esta comisión analizando sobre reformas a la Constitución, y los otros analizando la jerarquía de leyes orgánicas constitucionales puede ser visto en ese proyecto, en el afán de poder avanzar. Nosotros queremos avanzar en este proceso, hay un acuerdo de sacar esto adelante. Luego van a llegar probablemente otro proyecto. El presidente Boris también se ha abierto a fijar algunas posibilidades de cambio. Yo espero que eso sea en ambas opciones, en el apruebo o en el rechazo, porque creo que esa es la democracia, dar garantías a todos los chilenos. Lo que se decía, y lo decía muy bien Soto Velasco, decía que efectivamente buscábamos desde el Congreso la casa común de todos, y creo que debemos recuperar ese principio, esa esencia que buscaba el Congreso, y hago ese llamado también por su intermedio, Presidenta, al Gobierno, a que podamos avanzar en este proyecto. Sin duda vamos a tener la mejor de las voluntades en avanzar en ese segundo proyecto que va a llegar a este Congreso. Muchas gracias, diputados y diputadas. Muchas gracias, diputada Joana Pérez. Le ofrezco la palabra al diputado Gonzalo Inter. Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, por su intermedio, quisiera comunicarme con el colega Sánchez. Cuando el colega Sánchez está en desacuerdo legítimamente con un proyecto de ley, suele hacer una argumentación vasta con respecto a que en realidad el asunto no es de interés de la gente. Y lo ocupa como un concepto singular, ¿cierto? La gente, y homogéneo. Quería decirle al colega Sánchez que en el Congreso no tiene mucho sentido hacer alusión a aquello, porque justamente existe el Congreso porque la teoría constitucional de Chile y de todos los países que tienen Congreso parte de la base de que el pueblo es tan diverso que tiene diversos representantes que manifiestan diversas preocupaciones de diversas personas. Yo personalmente fui electo por el Distrito 10, el diputado Alessandri también, y básicamente estamos en desacuerdo en casi todos los proyectos de ley. ¿Cuál es el pueblo del Distrito 10? ¿Cuál es la gente del Distrito 10? ¿La que votó por Alessandri o la que votó por mí? La respuesta es obvia, las dos, pues, ¿ya? Las dos lo son. La gente de Melipilla, alguna votó por Leiva, otra votó por Soto. ¿Cuál es la gente? Las dos, pues, ¿ya? Entonces, en general, lo más sano y más eficiente con el uso del tiempo es que cuando usted no esté de acuerdo con un proyecto de ley, diga las razones por las que no está de acuerdo y no revierta la teoría de la representación parlamentaria. En segundo lugar, quiero hacer una pregunta al profesor Soto, que me pareció muy interesante el dato que entregó sobre el porcentaje de aprobación en los plebiscitos constitucionales, pero no me quedó claro si lo que decía era que en las constituciones aprobadas el promedio era que ganaban por el 80% o si en el 80% de esas elecciones había ganado la opción de aprobar el texto. Esa es una pregunta. En tercer lugar, quisiera decir que me manifiesto abierto y optimista con respecto a este proyecto. Creo que es bueno porque justamente en el eventual caso de que ganara el rechazo, esto abre la posibilidad a que haya un nuevo proceso constituyente, siendo respetuosos del mandato popular del plebiscito del 25 de octubre de 2020, en donde se defenestró la Constitución del 80 y se estableció un mínimo democrático que yo creo que nunca más podemos retroceder como país, que es que cuando se crea una nueva Constitución se hace a través de una convención electa por la gente, y claramente este proyecto va en el sentido de tener una nueva convención en el caso de que ganara el rechazo. Y lo último que quiero preguntar, Presidenta, al profesor Soto es lo siguiente. Yo estoy de acuerdo con que existan los quórums supramayoritarios. Los quórums supramayoritarios son mecanismos que establecen las constituciones para decir que en determinadas circunstancias la opinión de los menos es más valiosa que la opinión de los más. ¿Por qué? Porque ese quórum supramayoritario estaría protegiendo algo que tiene un valor que es superior a la mayoría de los presentes. ¿Qué puede ser aquello? Puede ser un proceso democrático que justamente haya sido establecido por mayorías muchísimo más amplias que las simples. Por ejemplo, la primera Constitución de Chile en 1811 se hizo por 2/3, entera. Todas las normas que salieron se hicieron por 2/3. La actual se hizo, la que acaba de emanar de la Convención, se hizo con hoja en blanco y 2/3. Hay otros casos en que lo que se protege es un momento fundacional de un país o un gran acuerdo en donde participó una gran cantidad de personas a través de plebiscito. Yo la duda que tengo es que si bajamos los quórums de la Constitución del 84 séptimo, porque habría un acuerdo de que esta requiere ser muy modificada,
me queda la pregunta, si la Constitución del 80 fue establecida en una dictadura y en el momento menos democrático de los últimos 180 años, diría yo, de nuestro país, y fue defenestrada por un plebiscito altamente democrático, provenido de un acuerdo amplísimo de 2/3 en el Congreso, es decir, su legitimidad viene de lo menos democrático que hemos tenido y su defenestración viene del proceso más democrático que hemos tenido, ¿por qué tendríamos acuerdo en esta mesa de que la Constitución del 80 en alguno de sus preceptos merece una protección supramayoritaria? Entonces, la pregunta que le quiero hacer al profesor Soto es, ¿cuál es la razón? Yo ya expliqué por qué yo estoy a favor de los quórums supramayoritarios y por qué creo que a veces tienen que proteger cosas. Pero ¿cuál es la razón por qué esta Constitución merece protección? ¿Qué es lo que estamos protegiendo? Muchas gracias, diputado Inter. Ofrezco la palabra al diputado Longton. Diputado Longton, tiene la palabra. Sí, presidente, yo no voy a irme tanto en las dudas existenciales respecto a la Constitución del 80 o no, quiero ir a lo concreto, a lo práctico. Yo estando muy de acuerdo con esta reforma de los 4/7, la pregunta es muy simple al profesor Soto, pareciera ser que ya la contestó, pero si pudiera profundizar respecto a las leyes orgánicas constitucionales, la existencia de ellos, la legislación comparada y la diferencia que podría tener eventualmente con un quórum superior o similar al que vamos a aprobar en esta reforma constitucional, porque si es 4/7 estaríamos dejando con el mismo quórum a las leyes orgánicas constitucionales. Y la especial protección que requieren estas leyes orgánicas constitucionales, a su parecer, si es que estas requerirían alguna protección especial, dado la entidad de la regulación o las materias que regulan, Presidenta, y respecto a los quórums supramayoritarios en la legislación comparada. Ya lo dijo que no hay ningún modelo a seguir, que en el mundo son muy distintos los quórums. Pero si para él es procedente que sea un quórum parejo, en vez de tener quórum distintos en atención a las materias, o si es más práctico que operen las mayorías en todas las materias y no tener algunas con una especial protección. Eso, Presidenta, y se me queda lo último, que yo quiero salirme un poquito de este tema, Presidenta, sé que es el tema más relevante, pero un problema de este Congreso ha sido las reformas constitucionales y la iniciativa respecto a las reformas constitucionales cuando son materias de iniciativa exclusiva del presidente, cuando se tratan de reformas legales. Quiero saber la opinión del presidente, del profesor Soto, y cómo aquello se podría solucionar en una eventual reforma o bien en una eventual nueva constitución para que a través de esa vía no se vulnere la iniciativa exclusiva como ha ocurrido en este Congreso por lo menos en los últimos 4 años. Eso, gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Longton. Ahí tenemos las tres. No sé si hay alguien más que quiera pedir la palabra. Diputado Alessandri, si es el último, terminaríamos entonces con él la ronda y luego haríamos la respuesta para posteriormente pasar a la votación. Diputado Alessandri. Muchas gracias, Presidenta. Ya nos llamaba Sebastián Soto a sopesar esta diferencia entre estabilidad, ¿cierto?, que se le quiere dar a ciertas instituciones y la necesaria flexibilidad. Nos llamaba a pensar en la rigidez. El diputado Winter, por su intermedio, decía, ¿qué tenemos que proteger de la Constitución del 80 que merezca algún quórum especial o supramayoritario? Yo diría, para empezar, las modificaciones de Ricardo Lagos, ¿cierto? O las más de 230 modificaciones del 90 a la fecha que llevan el voto de Isabel Allende, que llevan el voto muchas de Fidel Espinosa, de Durresti, y además entender que la Constitución del 80 toma mucho de 1833, toma mucho de 1925, hay cosas que vienen de la historia constitucional, por lo tanto, ¿qué habría que proteger? Hay que proteger la patria, la historia, lo que viene de antes, no pensar que todo empieza con uno, que todo se puso mejor cuando nació uno, cuando uno empezó a actuar en política. Los argumentos del diputado Leo Soto por su intermedio, Presidenta, me impresionaban un poco porque decía los cerrojos, lo negativo de ellos, distinto a lo que planteaba el diputado Winter, que defendía los supramayoritarios, pero la argumentación del diputado Leo Soto me lleva a pensar que está
por la opción rechazo, porque sabe que el borrador viene con 2/3, viene con cerrojo, viene con plebiscito, viene con consulta indígena, viene con 4/7, o sea, viene con todas esas cosas que al parecer el diputado Soto parecieran no gustarle. Yo creo que esta es una buena modificación, la que estamos aprobando, la de los 4/7 al capítulo 15, y sobre lo que ha mencionado el diputado Ilavaca y otro, incluso el señor ministro, sobre las leyes orgánicas constitucionales, hacerse la pregunta si uno quiere dejar a la mayoría circunstancial, por ejemplo, la posibilidad de privatizar Codelco. El día de mañana en un gobierno de José Antonio Kast, ¿vamos a permitir que la mayoría simple privatice Codelco? ¿TVN? Todas esas cosas que por alguna razón tienen ley orgánica constitucional, porque en algún momento algunas personas pensaron que había que darle esa necesaria estabilidad versus la flexibilidad que hablaba Sebastián Soto. Gracias por la presentación al profesor y anuncio mi voto a favor de esta modificación y rebaja de quórum a 4/7. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputada Giles. Muy brevemente, presidenta, porque sería estupendo que pudiéramos escuchar, ¿cierto?, la respuesta a estas inquietudes, pero además predisponernos a votar, porque ya vamos a llegar dentro de poco a la hora límite. Yo solamente quisiera comentar algunas cosas que se han dicho aquí muy brevemente y decir, por ejemplo, que es bueno recordar por su intermedio a la diputada Joana Pérez, que no está presente, pero estamos junto a su espíritu seguramente, que en el Senado quienes votaron en contra de este proyecto fueron el senador Huenchumilla, la senadora Campillay, y me parece que Rojo Edward se abstuvo, ¿ya? Y la ex candidata presidencial de la Democracia Cristiana no se presentó a votar ese día, aunque había señalado públicamente que lo votaría en contra de forma muy entusiasta. Yo creo que es bueno recordar eso, como también es bueno recordar que es una alegría escuchar al ministro Jackson y su escala de valores. En este caso, con este apoyo cerrado al proyecto que estamos hoy día tramitando y señalando que esta ha sido una posición permanente, yo creo que es bueno recordar algo que todos sabemos, que ha sido publicado por la prensa, que en la persona del senador Latorre se pusieron toda suerte de dificultades inicialmente a la tramitación de este proyecto en el Senado, que se expresó que por parte del senador Latorre, que se harían una serie de presentaciones para que no se pudiera tramitar antes de fines de este mes, ¿ya? Y que afortunadamente, cosa que saludamos con entusiasmo, esa actitud sufrió una voltereta rápida en el Senado, cuestión que me parece fantástica, pero me parece un poquito impudoroso sostener que la actitud del gobierno y la decisión del gobierno respecto a este proyecto ha sido siempre la misma, con la que nos encontramos aparentemente ahora, que es de aceptarlo. Por último, presidenta, quisiera comentar que el tema profundo de filosofía que nos propone el diputado Winter por su intermedio de la legitimidad es complejo. Y es justamente lo que hoy día está en juego, la legitimidad. Y la legitimidad no siempre es definida por lo que el diputado Winter, por su intermedio, llama un plebiscito con una amplia participación, en fin. Yo creo que es justamente eso lo que está en juego hoy día, la capacidad que tengamos nosotros de que el pueblo se autorrepresente a través del único y pobre mecanismo que tiene, que es el voto, donde la clase política los convoca muy de vez en cuando para poner una rayita, en este caso súper limitada, respecto de dos opciones que aparentemente para la gente no son tan distintas ni tan dicotómicas.
Ok, gracias, diputada. Como venimos las palabras y le vamos a dar la última palabra al o sea, a nuestro invitado Sebastián, pero se solicitó una última palabra por la diputada Catalina Pérez. Gracias, presidenta. Me quedé pensando si valía la pena o no, pero voy a hacer un punto pequeñito y después voy a expresar mi opinión. Y quiero hacer un punto pequeñito porque fue aludido el senador Latorre por la diputada Giles, y a mí me parece importante, dado que es el presidente de mi partido, además, Revolución Democrática, aclarar cuál no es la posición del gobierno, porque el senador no habla en representación del gobierno, sino que cuál es la posición de mi partido y cuál es la posición del Frente Amplio en términos de este proyecto. Lo ha señalado ya el diputado Winter, en orden a que cualquier elemento democratizador de una constitución, creo, es algo respecto de lo cual nosotros vamos a manifestarnos y nos hemos manifestado ya antes de que nosotros mismos asumiéramos como diputados y diputadas a favor. ¿Por qué? Porque nos parece que las reformas de las que no se ha podido avanzar durante 30 años, no porque los sectores que hoy día están presentando esta propuesta, sino porque algunos que no han estado con los cambios en los últimos 30 años, sectores de oposición a los gobiernos que han buscado iniciar esos procesos, no han querido hacerlo. Y un proceso de reforma a la antigua Constitución, a mi juicio, no soluciona el problema de fondo, que son los pilares que la Constitución de 1980 tiene en orden a garantizar no un Estado que garantice derechos, que garantice cambios, que garantice una república democrática, sino que más bien un Estado subsidiario que abandona sus deberes más primarios en el mercado. Y si bien creo que esta es una discusión que no soluciona aquel conflicto, sí creo que es una discusión que efectivamente democratiza lo que no hemos podido democratizar por mucho tiempo. Y en ese sentido yo lo saludo. Ahora, eso no quiere decir, por cierto, que no busque mejorar este proyecto. Yo, de hecho, anuncio desde ya que probablemente ingrese indicaciones a ese proyecto. Yo espero que la diputada Giles, así como cualquier otro parlamentario, no crea que por eso yo estoy dificultando la discusión. Muy por el contrario, estoy haciendo mi trabajo. Porque de este Congreso Nacional tienen que salir leyes no solamente para el momento político y para la prensa, sino que tienen que salir leyes que sean coherentes con entregar respuesta a lo que quieren los vecinos y vecinas. Esta no es una discusión de cómo nos repartimos poder, como han señalado algunos diputados. Esta es una discusión respecto de cómo el poder se pone al servicio de las necesidades de los ciudadanos. Porque por mucho tiempo el sistema político no ha podido, por la Constitución de 1980 y por sus cerrojos, estar al servicio de lo que la ciudadanía desea. Creo que este proyecto nos permite avanzar en ese sentido. Por tanto, espero que cuando ingrese indicaciones, tal como lo hizo el presidente de mi partido, senador Latorre, no se me acuse de dificultar, sino más bien se entienda que estoy realizando mi trabajo, y lo adelanto desde ya. Sin ir más lejos, voy a votar a favor en general de este proyecto, tal cual lo hizo el senador Latorre en su momento. Solo eso, presidenta. Muchas gracias, diputada Catalina Pérez. Bueno, le ofrezco entonces la palabra a nuestro invitado, que ha tenido muy buena voluntad de quedarse a toda la sesión y de contestar todas las preguntas que se han formulado por parte de los parlamentarios y parlamentarias, y con eso estaríamos cerrando las intervenciones entonces en esta última tanda, don Sebastián, para responder todas las preguntas y si quiere referirse a alguna de las reflexiones que quizá han hecho. Muchas gracias, presidenta, nuevamente. Voy a responder las preguntas únicamente a las reflexiones de la diputada Giovanna Pérez, de la diputada Catalina Pérez, de la diputada Giles y el diputado Jorge Alessandri. Creo que no soy el mejor para ponderarlas, pero sí las preguntas, al menos tratar de responderlas. La primera pregunta del diputado Winter es la cifra del 84%, y ese es el 84%, el 84% es el porcentaje de votos a favor que en promedio han obtenido las nuevas constituciones en los 200 años de referéndum que analiza este estudio que mencioné. Ese es el porcentaje, es decir, el voto apruebo sería, si es que el 4 de septiembre seguimos el promedio, sería un 84%. Y vaya que lejos parece estar de esa cifra y con las consecuencias que indiqué. Luego, la segunda pregunta del diputado Winter se puede resumir, si lo entiendo bien, en cuál es la razón para dar rigidez a una constitución ilegítima en su origen. Eso creo que es lo que él intenta plantear en su duda. Y yo me gustaría responderlo con el título de un texto de Tom Ginsburg, que ha estudiado mucho sobre esto, que publicó de hecho la revista de Estudios Públicos, y que se pregunta si el fruto de la parra envenenada es siempre un fruto envenenado. Y la historia del constitucionalismo muestra que no, que la parra envenenada muchas veces, de hecho casi siempre,
da frutos que no son envenenados. ¿Y por qué? Porque las constituciones son cuerpos vivos y en consecuencia constituciones originalmente ilegítimas perfectamente, lo muestra el constitucionalismo no solo chileno, sino que mundial, pueden tornarse en constituciones legítimas. Y por eso entonces la rigidez hace sentido. Luego paso a las preguntas del diputado Longton. Yo quiero confesar, no he estudiado tan a fondo el tema de las quórum legales. Hay varios textos del profesor Sergio Verdugo que los ha analizado con mucho más detalle. Yo puedo decir simplemente que los quórum legales son menos comunes que los quórum constitucionales, pero sí están presentes en las constituciones en algunas del mundo. Por ejemplo, en España y Francia, aun cuando esos quórums son solo calificados y no supramayoritarios, en el sentido de que son mayorías absolutas, pero en otras partes del mundo hay quórum legales que son supramayoritarios. Ahora, fíjense que ustedes, esta Cámara en abril del 2020 aprobó una reforma constitucional que incorporó una nueva ley orgánica constitucional. Es decir, que volvió a suscribir la tesis del quórum supramayoritario. Y esa fue en el artículo 38 bis, que estableció este mecanismo de actualización de remuneraciones de los funcionarios públicos. ¿Y por qué lo hace? Porque a veces trasladar a la ley, pero con alguna rigidez, llamémosle quórum supramayoritario, ciertos temas permite que no todos queden en la Constitución, que no todos se discutan en la Constitución, y así da garantías que el día de mañana la ley también sea una ley objeto de acuerdos amplios y no simplemente de la imposición de la mayoría. Y entonces, para que la Constitución no crezca mucho, se crea esta especie de etapa intermedia llamada en nuestro país Ley Orgánica Constitucional, pero que pudiera llamarse como se quiera, que tiene cierta rigidez. También el diputado Longton pregunta por la diferencia de quórum, si es que es mejor que sea parejo o diferenciado. Yo creo que lo mejor es que sea lo más fácil de interpretar. Y por eso es que yo cuestioné la fórmula que está contenida en el borrador de la convención. Y me parece que un quórum parejo hace mucho más sentido, en vez de tener que interpretar que es un cambio, por ejemplo, sustancial. Y por último, las iniciativas de las reformas constitucionales. Yo creo que eso es un debate intenso en el país a raíz de los proyectos de reformas constitucionales de los retiros. Yo creo que debiera eventualmente plantearse eso, si es que la mala práctica de seguir legislando por la vía de reformas constitucionales o seguir incorporando reformas constitucionales para cuestiones que tradicionalmente no son constitucionales, sino que son más bien legales, debiera intentar evitarse que eso siga. Porque cualquiera sea la Constitución, esta o la de mañana, si esa práctica continúa, va a ser una práctica que va a debilitar cualquier Constitución. Okay. Muchas gracias, don Sebastián Soto Velasco, por sus intervenciones, por su contribución. Les quiero recordar que también está el documento de don Claudio Troncoso, repito, que lo hizo llegar con su opinión. Bueno, entonces vamos a pasar, muchas gracias, vamos a pasar entonces, ya estamos nos quedan 15 minutos en esta sesión. Como nos propusimos votar en general el proyecto el día de hoy, lo vamos a pasar a votar en general y quisiera proponer que como también tomamos el acuerdo ayer, de que la próxima semana lo despacharíamos el día martes, les propongo que hasta el día lunes en la mañana puedan enviar sus indicaciones. Obviamente las indicaciones se pueden presentar un minuto antes de la votación de cualquier proyecto, pero para que podamos tener a lo menos un comparado que pueda realizar la Secretaría. ¿Les parece que pongamos ese acuerdo? Perfecto. Entonces, en votación, el proyecto de ley, en general, el proyecto de ley en su segundo trámite constitucional iniciaba moción que modifica la Carta Fundamental en cuanto a los quórums de aprobación de reformas constitucionales, boletín 150-6207. Secretario, le pido poder tomar la votación de este proyecto, por favor. Gracias, Presidenta. Don Jorge Alessandri. A favor. A favor, don Jorge. Don Gustavo Benavente. Se acaba de salir. Señora Joana Pérez. A favor. A favor. Señora Camila Flores. A favor. Don Marcos y la Vaca. A favor. Señora Pamela Giles. Bien muerto el quórum. A favor. A favor. Don Raúl Leiva. A favor. Don Andrés Longton. A favor.
Doña Catalina Pérez. A favor. Don Luis Sánchez. En contra. En contra. Don Leonardo Soto. Señor secretario, voy a intervenir brevemente para fundamentar mi voto y para replicarle al diputado Alessandri un error que está cometiendo en su argumentación. Se ha dicho que rebajar los quórum, por ejemplo, de una ley orgánica a una mayoría de los diputados y senadores en ejercicio, podría poner en riesgo el capital de Codelco y la existencia de una empresa pública que es fundamental para Chile. Bueno, yo quisiera advertir que la ley que crea Codelco es un decreto ley, fue dictado incluso sin Congreso, fue un decreto presidencial. Y su reforma, por el hecho de ser empresa pública, es una ley de quórum calificado, es decir, que se modifica por mayoría absoluta, el 50% más uno de los parlamentarios en ejercicio. Y yo creo que eso indica que uno puede tener quórum de mayoría sin temerle que se desmantele el país, como nos suelen decir, de que si se rebajan los quórum, se puede terminar prácticamente la forma en que se administra este país. Yo creo que no hay que tenerle miedo a la gente. No hay que infundir temor de que las mayorías puedan decidir lo que convenga al país, porque finalmente la gente no se equivoca. Y este proyecto de reforma constitucional que democratiza la actual constitución, algo que venimos pidiendo hace 40 años, va en la misma línea. 4/7 uniformes y parejos es el quórum que siempre debió haber tenido esta constitución. Y si lo hubiera tenido desde el año 80, probablemente habría sido muchas veces modificada y no tendríamos un problema constitucional. Donde sí tiene un punto el diputado Alessandri, es en señalar, dice, cómo se condice lo que hoy día vamos a aprobar, de estimar que 4/7 es un buen quórum de una flexibilidad razonable para poder darle cabida a las expresiones mayoritarias del país con el quórum de la nueva constitución, que no es uniforme porque tiene varios quórum y algunos son con exigencias superiores a las que hoy día estamos aprobando. Y en eso tiene razón. Yo creo que el quórum de reforma de la nueva constitución debiera ser 4/7 uniformes y parejos. 4/7 uniformes. Yo no creo que haya que hacer diferencia, porque de esa manera se adapta a las realidades cambiantes de los ciudadanos y ciudadanas. Y eso no hay que temerle. Yo creo que uno es coherente con eso si lo mantiene. Y espero que en el proceso de la nueva constitución, de los ajustes que haya que hacer, se considere tal circunstancia, para que sí tenga un apoyo mayoritario como hoy día tiene en esta mesa una reforma. Y por último, las leyes orgánicas constitucionales son 21 cuerpos legales y hay 2.500 artículos que tienen categoría de leyes orgánicas constitucionales y que tienen, para ser modificadas, tienen que ser reformadas también por 4/7. El mismo quórum que estamos aprobando para reforma de la actual constitución. Ahí hay una anomalía y una inconsistencia que hay que corregir porque tiene que ver con las actividades más importantes del ser humano. La educación, la seguridad, carabineros, y eso hay que incluirlo también en el debate en particular. Y anuncio que vamos a proponer una reforma de las leyes orgánicas, rebajando sus quórum, para ver si ese espíritu democratizador que tiene la derecha alcanza a las leyes orgánicas constitucionales. Y los vamos a invitar a suscribirla para que tengamos un gran acuerdo en esta mesa por democratizar. Apruebo, Presidenta. A favor, don Leonardo Soto. Don Gonzalo Winter. Don Gonzalo Winter. Buen desagradable. A favor. A favor. Presidenta. A favor. A favor, Presidenta. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 0, 11 a favor, 1 en contra, 0 abstenciones. Entonces, vamos por aprobado el proyecto de ley y como quedamos la próxima semana, el día lunes, ojalá antes de las 12 del día puedan hacer llegar las indicaciones. Ya hay algunas indicaciones que han sido incorporadas. La idea es que podamos tener un comparado. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.